La esperanza es uno de esos elementos que nos permiten acercarnos más a Dios. Precisamente vamos a hablar de la esperanza en esta oportunidad aquí en Encuentro Espiritual. Mi nombre es Ismael Soto, gracias por estar con nosotros. Estamos en nuestros estudios con la hermana Luzbinda Ramos Zurita. Ella es coordinadora nacional de catequesis familiar y con ella vamos a hablar de esperanza. La única que nos da este elemento importante es la Sagrada Escritura y vamos a hablar sobre la primera semana bíblica. La esperanza no defrauda. ¿Cómo está, hermana? Bienvenida. Gracias, Ismael, por esta posibilidad y también para compartir la esperanza justamente que es Cristo, ¿no? Cristo es nuestra esperanza. Hermana, ¿por qué nos pasamos la vida acumulando reconocimientos, acumulando diplomas, acumulando cosas que aparentemente nos dan una posición en este mundo, pero que finalmente no es lo más importante? En una situación extrema como la que expuse al comienzo del programa, la gente solamente busca lo que realmente importa, el amor de sus seres queridos, incluidas las amistades, por cierto, allí. Eso es muy importante y lo hemos hablado acá un montón de veces. La amistad es de pronto el amor más incondicional que existe actualmente. El amor de Cristo fue un amor de amistad. ¿Por qué nos pasamos la vida de espaldas a esa realidad? Creo que a veces nosotros buscamos la felicidad, el sentido de la vida en los reconocimientos, en un cartón, en los estudios que uno hace y nos olvidamos que lo esencial está en el corazón. En el corazón es donde uno puede encontrarse con Cristo. En el corazón es donde uno puede cultivar las relaciones más profundas con los demás. Y como dice el pequeño Principito, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos. Entonces para nosotros es esto, ¿no? Buscar el sentido de la vida en lo que de verdad cuenta, que es el amor. Y a veces cuando uno también tiene heridas, cuando uno tiene, digamos, una historia que no ha sanado, lo busca siempre hacia afuera y no hacia adentro. Claro. Cómo resolver primero el problema internamente. Internamente, exacto. Cómo también ir curando, sanando ciertas heridas que tenemos para no evocarnos solo al exterior. Porque si no vamos a buscar siempre, nunca estaremos contentos y buscaremos reconocimientos, haremos unos estudios excepcionales, pero si de verdad no partimos desde dentro, desde la interioridad, siempre estaremos en búsqueda y nunca tendremos un encuentro real con un rostro que es Cristo, pero con tantos rostros que Cristo nos da a través de los hermanos. Claro que sí, y esos reconocimientos, esos diplomas, esos cartones, eso estudiar, ese prepararse para la vida, finalmente tendría que terminar en algo que es muy básico, que es el servicio a los demás. Eso sería lo fundamental y no una satisfacción vana o simplemente superficial, ¿no? Exacto, las dos cosas van juntos. Cuando parte del interior, digamos, los estudios que uno hace, digamos, los reconocimientos que uno tiene, va en sintonía con lo exterior, porque sabes que todo lo que estás haciendo te da plenitud como persona, pero también haces pleno a las demás. Claro que sí. ¿Cómo entendemos esto desde la perspectiva de la Biblia? Primero, me encantó como tú decías, ¿no? También los amigos. En la Biblia dice, quien tiene un amigo tiene un tesoro. Y yo creo que en la Biblia nosotros desde Génesis, desde la creación, podemos ver esta búsqueda de Dios porque el ser humano pueda encontrar la belleza del amor. Y también desde la Biblia, ¿no? Esta perspectiva que el sentido, los profetas. Correcto. Los profetas son los primeros hombres que han escuchado. Porque el amor es básico, digamos, es básico para el ser humano y una de las cosas también. Si tú amas a una persona, escuchas. Y los profetas hacían esto. Conocían a Dios, pero al mismo tiempo el amor se traducía en escucha. En escucha de lo que el Señor les pedía para realizarlo con su vida y con su pueblo. Claro, claro que sí. Se entiende perfectamente. Sin embargo, para muchos que no tengan de pronto la preparación adecuada, y creo que ahí vamos a enfocarnos el día de hoy, en lo que es la lectura de la Biblia, el discernimiento de las Sagradas Escrituras, que es muy importante, podríamos terminar confundiéndonos, como suele pasar.
Exacto. Yo creo que también nosotros intentamos y buscamos que en esta semana bíblica podamos ir profundizando y adquiriendo también algunas herramientas para una interpretación y discernimiento del texto, como de verdad es, como la Iglesia nos lo pide. Claro que sí. Porque también tenemos que poner, ¿no?, palabra de Dios, pero también lo que la Iglesia nos pide para ir interpretándolo, para ir también vivenciando nuestra fe. Y otra cosa para nosotros es importante, ¿no?, que damos las herramientas para que cada uno que haga este curso pueda ir gustando. Es como cuando uno hace experiencia de algo que le apasiona. Claro. Tú dices, bien, ahora he aprendido cómo se lee un texto bíblico. Lo quiero hacer todos los días, porque has gustado de la palabra de Dios. Claro que sí. La palabra es como dice el Salmo 118, ¿no? Es lámpara para mis pasos, Es luz en mi sendero. Así es, luz en el sendero. Ahora, insisto, perdónenme en insistir en este punto. Cuando Jesús estuvo en el desierto en 40 días, padeciendo lo que un ser humano podría padecer en esa etapa de periodo de tiempo, se le presentó el enemigo. Y el enemigo usó las Sagradas Escrituras en su contra. ¿Podría ser un arma de doble filo si no hay una preparación adecuada? Y es interesante, algunos santos también nos dicen esto, ¿no? Que el enemigo sabe más de Biblia que un cristiano. Claro que sí. Y lo vemos en los evangelios. ¿Quiénes son los primeros en reconocer a Jesús como el Hijo de Dios? Son los espíritus. Digamos, son los que están de la otra parte de Jesús. Claro. Que lo reconocen. Tú eres el Cristo, el Mesías, ¿qué quieres conmigo? Entonces, digamos, es un arma de doble filo, porque nosotros lo podemos utilizar como una interpretación que da vida, pero también podemos utilizar la Biblia para justificar lo que nosotros queremos decir. Eso es interesante. Cuando un alma está dolida, cuando una persona de pronto tiene una herida en el corazón y de pronto tiene el poder o la capacidad de estar frente a un grupo de personas con una Biblia en la mano, ¿podría ese dolor convertirse en el elemento que podría alterar, digamos, la finalidad maravillosa que pueda tener la Sagrada Escritura? Sí, porque si nosotros no estamos en sintonía primero con el Espíritu Santo, es aquel que nos hace comprender, interpretar según lo que dice el texto. Si no estamos ahí con el Espíritu Santo, también nosotros podemos escuchar otros espíritus que parte desde nuestras propias heridas. Correcto. Entonces decimos la palabra de Dios, lo comunicamos la palabra de Dios, pero sin la vida, solo texto. Claro, y corremos el riesgo de interpretarlo textualmente, sin coyuntura, sin aterrizarlo a nuestro tiempo, a nuestro momento, sin de pronto conocer qué fue lo que les dijo Pablo en sus cartas a los cristianos en el pasado también, que es importante ese punto, ¿no? Y hay otra cosa importante, Ismael, es que también tenemos que nosotros ver el contexto, porque si nosotros leemos un texto ahora en el 2025, no es igual como se escribió en su tiempo. Claro. El contexto es diverso. Tenemos que conocer el contexto del texto que estamos estudiando o orando, pero también actualizarlo a nuestro tiempo de hoy. Esto es la belleza de la palabra de Dios, que lo actualizamos en el presente, pero para eso también tenemos que tener algunas herramientas. Claro que sí. Y esta es una práctica muy común en la liturgia, ¿no? En la liturgia de la palabra durante la celebración de la misa, por ejemplo. El sacerdote cumple esa función, aterriza la palabra de Dios y la trae a nuestros tiempos a través de la homilía. Exacto. Pero leemos el Antiguo Testamento, leemos el Nuevo Testamento, la carta de los apóstoles y luego el Evangelio. Finalmente la homilía. ¿Ese es el proceso correcto? Es el proceso, ¿no? La homilía es como que te va actualizando los textos que se ha leído, que se ha escuchado, y lo va actualizando a nuestro presente. Correcto. Y hay otra cosa importante que para mí es fundamental. Cuando nosotros leemos un texto bíblico, tenemos que contextualizarlo, interpretarlo con la misma escritura. Ejemplo, vamos a tomar el texto que todos conocemos, Lucas 15.
del Padre misericordioso, si nosotros queremos interpretarlo, tenemos que tener en nuestra memoria otros textos bíblicos. Entonces, es la misma palabra que te ayuda a interpretar el texto Claro, pequeño, claro que sí. la perícopa. Ujú. Correcto, correcto, muy bien. Miren ustedes la cantidad de herramientas que tendremos que tener presentes solamente por el hecho de abrir la Biblia y leerla. No es tan sencillo como abre la Biblia, búscate, dale clic a donde el Señor te dijo que esa palabra es para ti. No, no es así. No es tan fácil. Tengan mucho cuidado con eso. Y hay herramientas que hay que prepararnos, hay herramientas que hay que conocer. Y esta es una de ellas. A través de la Semana Bíblica nos van a dar herramientas para conocer un poco más sobre las Sagradas Escrituras, ¿o no? Sí. Bien. Ismael, has dicho una cosa importante, que nosotros a veces corremos el riesgo, ¿no? Abrimos nuestra Biblia y lo que salga es lo que el Señor ha querido decirnos. Y pues no es como que... No es tan sencillo. No es tan sencillo, no es como digamos, vamos a ver mi suerte, qué es lo que el Señor me dice. No, la palabra de Dios no es una suerte que es lo que el Señor me dice el día de hoy, sino que también la Iglesia nos ofrece una liturgia cotidiana. Partir desde ahí. Y otro punto que decías, ¿no? En esta semana bíblica, sí, vamos a ofrecer herramientas. Cada ponente que tenemos va a tener un texto particular que se basa el tema la esperanza. Pero el mismo ponente te va a ayudar a que tú, al final, puedas decir, bien, para el día de mañana yo voy a preparar con las herramientas un texto, una reflexión. Y eso también nos ayuda a tener, digamos, a través de, digamos, del método de la narración, que es lo que más se estudia hoy en día para los evangelios, pero también te da no solo para leer el texto, sino también para releer nuestra historia de vida. Es decir, mientras lo estamos leyendo, hacerlo nuestro. Exacto. No es que yo solo leo o recibo. También por parte nuestro que escuchamos y que vamos a participar en esta semana bíblica, interrogarse. Aprendo un método, un modo de estudiar la Biblia que también interpela mi propia vida. Claro, claro. Porque ahí es más eficaz la palabra de Dios. Correcto, correcto. ¿Cómo leer la Biblia desde nuestra perspectiva? Si participamos de la misa la tendríamos muy clara. Ahí en la liturgia de la palabra hay una forma muy práctica de cómo es que debemos interpretar la Biblia. Tenemos estos documentos que nos ayudan a saber exactamente cuál es la liturgia del día y cuáles son los elementos importantes que tenemos que tomar en cuenta para esta lectura. Esto está a disposición de todos ustedes también. Pero, ¿cómo lo haríamos en casa, hermana? En casa pienso que, digamos, por lo más... Me decía usted, invoquemos al Espíritu Santo. Exacto. ¿Cómo lo invocamos? Digamos, tenemos tantas herramientas también, ya sea virtuales o también tantos, como tú decías, tenemos aquí los libritos. Hay tantos libros que la Iglesia nos ofrece y pienso que el canal JN19 los vende también. No, los está da, a disposición de la está gente. a disposición de la gente, con muchas oraciones. Ejemplo, hay oraciones que nosotros del Espíritu Santo que invocamos el Espíritu. Ejemplo, está la secuencia de Pentecostés, que es muy bonita. Ven, Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles. Entonces, tenemos tantas herramientas de oraciones. Tomamos una oración, invocamos el Espíritu Santo en un momento de pausa, de silencio. Digamos, dedicamos media horita. Me pongo en silencio, invoco el Espíritu Santo y recomiendo elegir algunos textos antes. Ejemplo, esta semana decido rezar con la palabra de Dios. Yo sugiero el primer momento es el Evangelio de Marcos. Correcto. Empecemos con el primer capítulo, del versículo 1 al versículo 5. Tampoco todo el capítulo, porque después es difícil rezarlo. Vamos por partes, ¿no? 5 versículos. Después de haber invocado el Espíritu Santo, leo la palabra de Dios, no solo una vez, Ismael. ¿Sabes? Se necesita, para entender un texto, se necesita al menos leer 3 veces. Porque es la palabra de Dios. Cuanto más estoy con la palabra de Dios, el Señor va suscitando en nosotros sentimientos, pensamientos. Claro que sí. Hermana, ¿por qué tenemos algunos hermanos, sobre todo separados de la Iglesia Católica, esta idea
de que hay contradicción entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre lo que se anunciaba de la presencia de Cristo y su enseñanza. Es más, coyunturalmente hablando se lo veía de forma muy revolucionaria, muy en contra de lo ya esquematizado y de las formas y todo esto. Y eso también lo podríamos traer al presente, eso se podría dar en el presente también. Sin embargo, hay una suerte de contradicción. ¿Existe contradicción en las Sagradas Escrituras? Mira, Es difícil la pregunta, ¿no? muy difícil la pregunta de contestar así, pero, digamos, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, hay una continuidad con el Nuevo Testamento en Cristo. El Antiguo Testamento, ¿a quién estaban esperando? Al Mesías. Al Mesías. Y toda esta promesa que reciben de Dios, toda la promesa del Antiguo Testamento, siempre va yendo en sintonía de quién, del Mesías esperado, que en el Nuevo Testamento lo tenemos en Jesús. Claro. No hay una contradicción. Jesús rompe con un esquema religioso, ahí está el detalle, Ajá. que rompe los esquemas, digamos, de una mentalidad religiosa, pero Él es un gran Jesús, desde el inicio. Él iba a la sinagoga, sabía las leyes, pero el modo, el estilo es el que denuncia. Correcto. Y la hipocresía que había en torno a esto, ¿no? Entonces, ahí, digamos, llegó a un tiempo del Antiguo Testamento, que vemos en el Nuevo Testamento, donde, entre comillas, vamos a ponerlo, la religión se utilizaba para sus propios intereses. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús simplemente dice, hay que volver a la esencia, hay que volver a la enseñanza donde Dios es amor, donde Dios es misericordia. No quiere sacrificios, Claro. sino que quiere un corazón compasionévolo. ¿Cómo debemos llevar la esperanza, hermana? Que es también la temática principal que tiene esta semana, primera semana bíblica, una primera edición que me imagino con mucho entusiasmo ustedes están emprendiendo y también con un desafío frente a todo esto, porque esto les va a traer enseñanzas y lecciones para el futuro. ¿Cómo manejar la esperanza en circunstancias tan complicadas como las que normalmente podríamos vivir hoy por hoy, en esta época tan álgida, tan movida, tan rápida, tan competente o incompetente si se quiere, donde si no tienes los títulos, como decía al comienzo, no eres competente y no tienes cabida y espacio, plaza, o donde simplemente no tener dinero implica privarse de cosas que podrían ser útiles también, no solamente lo inútil o banal, porque el dinero a veces se necesita para lo básico y es necesario. ¿Cómo hacemos para tener esperanza con una corriente tan violenta de desesperanza? Es como lo que decía el Papa Francisco en este año que estamos viviendo, el jubileo de la esperanza, ¿no? Hay tantos eventos que nos hace ver el futuro, el presente también con esperanza. Ejemplo, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos tener esperanza? Si tenemos un encuentro. Los encuentros son los que nos salvan. Un encuentro primero con un rostro, que es Jesús. Él nos da la esperanza. Para nosotros cristianos, Cristo es nuestra esperanza, aquel que nos dona la vida nueva. Ejemplo, ¿no? Yo te cuento algo personal, estaba viviendo un momento muy difícil, digamos, de replantearme la vida, ciertas situaciones, y estaba propio con una desesperanza, una desolación grande, y fue una persona que ni siquiera me lo esperaba, que me dio una sola palabra. Y para mí fue esto como que me llenó de alegría y dije, la esperanza volvió a mí. Y no era una persona que está alrededor mío, ¿no? Claro. Era una persona que tú la encuentras por el camino y te dice, es una alegría verte. Pero yo en ese momento estaba tan triste que cuando me dijo eso, digo, todavía puedo dar alegría aún en este momento. Claro. Es que usted tuvo la capacidad de detectar el signo, detectar el salvavidas. Pero ¿cuánta gente hay que no tiene esa capacidad porque están tan ahogados en su problema que no les permite darse cuenta que efectivamente hay un salvavidas que Dios le está dando? Y mira, esto lo aprendí en un
encuentro de nosotras hermanas que teníamos en Cajamarca, Ursulinas, y con un texto del Papa Francisco. Y él decía, hay que aprender la mística de los ojos abiertos. ¿Cómo es eso? Exacto, es lo que tú decías. La mística de los ojos abiertos es decir, hay que leer los signos de los tiempos, de los signos de la vida cotidiana. Pero hay que tener los ojos abiertos. Tenemos que ver signos de esperanza en tu vida cotidiana, en lo que te pasa. Ejemplo ahora, contigo, es un signo de esperanza. Porque estamos compartiendo algo que nos une. Claro, claro. Algo que queremos donarnos. Tú me estás donando un encuentro que para mí es importantísimo. Pero tengo que saber releer este signo, este encuentro. Decir, aquí está pasando Dios. Sí. Dios ha salido a mi encuentro. Aunque yo esté viviendo este momento difícil, por más que sea difícil, pero Dios continúa hablándome a través de las personas o a través de un recuerdo, de una memoria. Claro, claro que sí. No sé si usted ha tenido la ocasión, ya nos acaba de revelar, que no por ser religiosa está usted exenta de situaciones adversas o difíciles e incluso cuestionamientos de nuestra propia fe. Ojo, eso no es negativo, hay que recordar que el propio Cristo en su humanidad también lloró, como lo podrían hacer ustedes. No renegó de su fe, pero lloró porque su situación fue tan complicada que aparentemente perdía una esperanza, pero se refugió en Dios en ese momento. Dicho esto, es complicado, de verdad, hablar de estos temas es tan complicado. No sé si le está pasando a usted en este momento, pero es como una sensación de que hay algo más fuerte en todo esto. ¿Por qué tenemos a veces la sensación de que Cristo tiende a llevar a la gente al extremo de su capacidad para recién actuar? ¿Por qué no lo hace antes? Mira, eso también hacía la misma pregunta en una conversación con uno de mis amigos. Y yo le decía, mira, estoy viviendo un momento tan árido, que no lo siento a Dios. Pero yo continúo haciendo las mismas cosas porque sigo confiando en una promesa. Correcto. Y él me decía, tienes que continuar a hacer lo mismo, pero Él, Dios, llegará en su momento. Y yo creo que también nosotros, a veces Dios nos hace llegar al límite porque solo en ese momento podemos reaccionar. Correcto. ¿Eso es como que vaciar el vaso del todo? No, no es tanto vaciar el vaso. Sabes que nosotros a veces pensamos que nos llevan al límite. Solo que Dios es como que nos está dando, digamos, nos está removiendo, ¿no? Porque ya ha intentado hacerlo durante todo el periodo que uno a veces está mal, Sí. no logra verlo, Sí. no logra reconocerlo, que es Dios el que habla, que el Dios el que se está manifestando y revelando, sino que Dios busca otro modo a que nos haga decir, hey, despierta, vive, estás muriendo, vive. Entonces, Él llega el momento de decir, de buscar otras, entre comillas, otras estrategias para hacernos reaccionar. Pero siempre Él ha estado así. Claro. Llega un cierto momento que Él dice, bien, hay que entrar por otro camino porque todavía tú, No todo te lo das que... cuenta. No te das cuenta. Exactamente. No te das Exactamente. cuenta. Exactamente. Hermana, ¿cómo podríamos tener una relación más directa con el Espíritu Santo, el emisario que el propio Cristo nos ha dejado a todos antes de irse? Invóquenlo para que estén en sintonía con Dios, con mi Padre y con lo que Él mismo dijo. Y es una cosa interesante para nosotros a veces de aquí del occidente, ¿no? Nosotros tenemos una mentalidad, también una formación, que al Espíritu Santo lo hemos dejado por último, ¿no? Siempre hablamos de Jesús, siempre hablamos del Padre, pero el Espíritu Santo es como el desconocido, ¿no? Pero, El lejano. El lejano, pero tendría que ser el más cercano porque es Él que nos hace conocer a Jesús. Es Él que lleva adelante la iglesia. Claro. Con todos los creyentes. Y es interesante porque yo creo que el Espíritu Santo para nosotros, si lo tenemos presente, lo invocamos, sería el que ilumina nuestra oscuridad.
Perfecto. Y nos dio hace un momento una pauta de cómo podríamos hacerlo. O sea, hay Exacto. oraciones. Hay que se oraciones, presentan. busquemos eso. También encontramos en internet. Hay devocionales donde encontramos todas las oraciones del Espíritu Santo. Y mira que nosotros como catequesis familiar, en cada encuentro que se tiene con las familias, estamos invitados a empezar con el Espíritu Santo, con la invocación al Espíritu Santo. Un domingo en el que toda la familia está reunida y tiene la oportunidad de, por decir, desayunar o almorzar o cenar juntos en esa oportunidad. La mesa es uno de los templos del Espíritu Santo, de Dios y del Padre en nuestro hogar. ¿Cómo invocamos entre todos al Espíritu Santo antes de la oración para ofrecer el pan en esa mesa? Y yo creo que también podemos utilizar nuestras propias palabras, ¿no? Ejemplo, ven Espíritu Santo y habita entre nuestra familia. Ven Espíritu Santo y sé uno parte más de toda nuestra iglesia doméstica. Ven en nuestro corazón, ven en nuestra mente y haz que podamos caminar según tu Espíritu. Correcto. De modo sencillo, porque Dios, el Espíritu Santo es tan sencillo que quiere algo así de nosotros. Correcto. Y Él vendrá, invocarlo, ¿no? Es como cuando uno está en dificultades, ¿a quiénes invocan? A veces invocamos o pedimos ayuda a quienes sabemos que van a estar. La misma cosa con el Espíritu Santo, invocarlo, ¿no? Correcto. En todo momento. En todo momento. Muy bien. Ya tienen ustedes una idea de lo que estamos hablando. Ya saben ustedes lo importante que es tener discernimiento para el momento en que tengamos que leer las Sagradas Escrituras y que tienen que prepararse para eso. Y de eso vamos a hablar en este momento con la hermana Luzvinda Ramos Zurita. Cuénteme un poco más. ¿Qué día se va a llevar esta primera semana bíblica La Esperanza no defrauda? Lo vamos a hacer del 22 al 26 de septiembre y va a ser de modo virtual. Ya. Porque queremos llegar a más gente, ¿no? Digamos, tenemos posibilidades de que también América Latina pueda participar. Tenemos, digamos, que se han inscrito de Argentina, de Colombia, de México, de Venezuela, que participen y también compartir nuestra fe. Correcto. Correcto, correcto. Eso es el lunes 22. Hay un tema específico, ¿no? Cristo, nuestra esperanza. El 22 es Cristo, nuestra esperanza. Empezamos con la carta a los Romanos, capítulo 5, del 1 al 11, con el padre Roberto Seregni. Que es uno de los invitados internacionales. Es uno de los invitados. Él es italiano, ¿no? Es italiano, pero es misionero aquí en el Perú. Correcto. Entonces, también es un apasionado de la palabra de Dios. Ah, qué bien. Y es una persona que está enamorada de Dios. Cuando uno lo escucha y dice, sí, es una persona que ama la palabra de Dios, pero también es un pastor, porque está con la gente. Es un párroco que tiene olor a oveja, como decía Papa Francisco, ¿no? Porque conozco un poco su parroquia, conozco cómo él trabaja y... Ha estado en contacto con la necesidad de su parroquia. De su parroquia. Es, digamos, una persona que yo le digo, tú sí que eres un enamorado de la palabra. Correcto. El día martes 23. El día martes 23 el tema es A la espera del Mesías. Y aquí tratamos un tema del Antiguo Testamento de Isaías, capítulo 9, del versículo del 2 al 6. Y tenemos un invitado especial también de España. Es el padre Óscar, un amigo que terminó el doctorado en la Gregoriana, en el bíblico. La Universidad Gregoriana, claro. Y entonces le invité y le digo, mira, me gustaría que tú participes en esta semana bíblica. Y él me dice, encantado. ¿Cuál es la temática que van a tener ellos? ¿Es una reunión abierta? ¿La gente va a tener oportunidad de exponer sus casos particulares? Digamos, Cuéntanos. sí, se va a hacer así. 45 minutos, ellos explican el texto bíblico. Y después vienen las preguntas, las dudas, los comentarios. Se tiene 45 minutos y media hora para todo el público que pueda hacer las preguntas, los comentarios. ¿Incluye eso testimonios? Testimonios, incluye cómo uno también vive la esperanza. Va a quedar corto, ¿ah? Va a quedar corto, Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Por eso son varios días, ¿no? Por eso tenemos los 5 días. Y además, no solo eso, sino que nosotros vamos a seguirles durante toda esta semana a través con el WhatsApp. Si tienen dudas, van a estar disponibles. En esta semana, todos los que estamos participando como ponentes vamos a estar disponibles a responder las preguntas, las dudas, los comentarios. Vamos a estar activos, ¿no? Correcto. Para que no sea solo una charlita y se quede ahí, sino que sea
Sí, qué bueno, porque hay mucha gente que de pronto no expone sus casos personales porque obviamente son personales, les tienen un poco de temor, pero se quedan con la duda, ¿no? Y esto les va a dar la oportunidad de tener un espacio seguro y un espacio íntimo para poder expresarse y conocer lo que corresponde. ¿Qué hay el miércoles 24 de septiembre? El miércoles 24 tenemos la esperanza en la vida eterna. Digamos, como la esperanza también nosotros que somos cristianos esperamos Claro, dice el Evangelio de Juan. de Juan. Sí. Juan capítulo 11 y tenemos al padre José David, un amigo también de México, que hemos estudiado juntos con él en la Gregoriana la teología y ahora está también estudiando la palabra de Dios, Biblia. Y él nos va a compartir un poco sobre la esperanza en lo que nosotros cristianos esperamos, ¿no? La vida eterna, Claro. la escatología, el paraíso, si queremos llamarlos así. Y también es un sacerdote que de verdad ama la palabra de Dios, pero también ama lo que él enseña. Claro que sí. ¿Y el jueves 25? El jueves 25 tenemos la esperanza en las promesas de Dios, un texto hemos tomado del libro de las Lamentaciones, capítulo 3, versículos de 21 al 24, donde habla sobre cómo Dios da una esperanza a este pueblo. Claro. A este pueblo que está en tinieblas, que está sufriendo, y cómo Él es la esperanza. Y les dice, esperen en el Señor, esperen, Él es la vida Él es la vida y el camino. y el camino. Y el viernes 26, Cristo y Tierra Nueva. Esto suena como que ya a haberse abierto un espacio, una puerta al final de un túnel, ¿no? Exacto. Entonces el día viernes tenemos Cielo y Tierra Nueva con el Apocalipsis. Queríamos también tratar un tema sobre el Apocalipsis, ya que es un libro que habla de la esperanza. Sí. Digamos, es un libro que para mí es apasionante porque tiene muchos símbolos, pero que también hay que saberlo interpretar. Y por eso hemos decidido poner este Cielo y Tierra Nueva, que nos acompañará la hermana Laura, una amiga también biblista. Argentina. Ella también es profesora en Argentina, en varios seminarios, y sí, ella estaba encantada de decir, hay que dar la palabra de Dios a nuestro pueblo. Lo que nosotros hemos recibido como gratitud, como estudio, lo queremos poner al servicio de los demás. Perfecto. Muy bien, hermana Luzbinda. Esto será del 22 al 26 de septiembre a las 8:30 de la noche, en modalidad virtual, ya lo saben, donde podemos tener información para poder inscribirse. Mira, la información podemos tener a través de las redes sociales, en Facebook como Catequesis Familiar Perú y también al WhatsApp al 94 19 86 53 4. Perfecto. El número está apareciendo en sus pantallas, también en las redes sociales para que ustedes puedan inscribirse y puedan tener mayor información sobre esto. Organiza la Oficina Nacional de Catequesis Familiar en el Perú. Qué importante labor deben estar cumpliendo en estos momentos porque la familia es hoy por hoy una de las más afectadas con este auge y con esta